Vamos a leer el verso 1 al 4. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Dice, ahora pues, fíjense lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en ¿quién, hermanos? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué, hermanos? Conforme al Espíritu. Amén. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la obra del Espíritu Santo en silencio, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu bendición, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en esta mañana. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza de tu palabra, Señor, de tu entendimiento, Padre, para poder recibir tu palabra en nuestros corazones, Señor. Tu gracia y tu amor, Señor, sea con nosotros, Señor, y con aquellos que escucharán tu palabra, Padre. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén y amén, Padre. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Tomen su asiento. Gloria al Señor. Vamos a hablar acerca de la operación del Espíritu Santo en silencio. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios obra, opera, trabaja en la vida, hermano, de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios, en la vida de los que han nacido de nuevo? ¿Cómo es que trabaja, hermano? La obra y la labor del Espíritu Santo en el creyente, hermano, tiene y es mucho más que una emoción. Es mucho más que una sensación de alguna presencia que la persona pueda decir. Es más que eso. Que de hecho en muchos casos no es eso. ¿Sí? En muchos casos no es eso. La función y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene una función, hermano, más real, más profunda. Tiene una función que va al corazón y a todo el ser o la persona del ser humano. Ponga atención, hermano. Una persona, yo digo esto, ¿verdad? Digo esto con el debido respeto. Mucha gente han dicho, ¿verdad? No es que Dios me tocó. Que de hecho, el día de ayer miraba, según el testimonio de una persona, ¿verdad? Que dice que había nacido de nuevo, que él un día estaba en el hotel y en el hotel miró una Biblia y ahí en la Biblia decía su nombre de él. Pues bueno, ¿cuántos aquí tienen nombres bíblicos, hermanos? ¿Nadie? María, Andrés, María, Juan. No, el tuyo el mío no está, no, pero hay muchos nombres bíblicos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros abrimos la Biblia y por ejemplo que dijera Juan, no quiere decir que realmente está hablando contigo Dios. Ahora, déjenme decir una cosa: si Dios hablase de esa manera y la persona sigue lo mismo, entonces quiere decir que no fue ninguna obra de nadie, ¿verdad? Una simple casualidad que la persona abrió la Biblia y miró eso. Déjame decir esto, hermano. Muchas personas que han llorado en alguna iglesia, van y visitan una iglesia, el predicador habla de, no sé, de 1000 maravillas, y la persona siente cierto compungimiento en su persona. Y de repente le dicen, pasa al frente si quieres entregarle tu vida a Jesús, si quieres ser bautizado, pasa al frente. Y entonces le ponen la mano encima y la persona empieza a llorar. Algunos lloran, otros tiemblan, otros se caen, otros empiezan a brincar. Y entonces la persona dice, es que el Espíritu Santo me tocó. Para mí eso no tiene ningún problema. Vamos a decir, dándole el beneficio de la duda, como dicen por ahí, que eso sea verídico. ¿Amén, hermanos? Pero déjame decir una cosa. Eso, la obra del Espíritu de Dios no se detiene ahí. La obra del Espíritu de Dios es que después de eso, la persona es transformada desde los más profundos cimientos de su persona y de su ser. ¿Va a estar aquí conmigo? Entonces, una persona que ha sido tocada, por usar esa frase y esa expresión, tocada por
ideas, sus deseos, su vida. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Entonces, en ese momento que el Espíritu de Dios vino a la persona, en ese momento la persona se convierte en una nueva criatura, una nueva creación. Y dice la Biblia que todas las cosas son hechas, ¿qué? Nuevas. Las cosas viejas quedan atrás. Esa es la realidad de un toque, porque el Espíritu de Dios nos ha tocado. Esa es la realidad, no más, no menos. Esa es la realidad. El Espíritu de Dios, conforme este pasaje, hermano, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. El verso 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Entonces, el Espíritu de Dios nos da libertad de la condenación. El Espíritu de Dios nos hace vivir una vida espiritual. El Espíritu de Dios nos libra del pecado, de su dominio. El Espíritu de Dios nos liberta de una condenación de la ley y nos da una nueva ley espiritual de esperanza. Y el Espíritu Santo nos enseña a vivir para Dios y a agradarle. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos hablando acerca de esta serie, la obra eterna del Espíritu de Dios, hermano. En esa obra, ¿verdad?, no se completa por medio de una emoción, sino a través de entender la obra general de la palabra de Dios. Es como entender una ley, un contrato, hermano. Les he dicho muchas veces, a veces que firmamos contratos y no nos damos cuenta de lo que estamos firmando. Hasta después. ¿Alguna vez, hermano, alguna vez usted le ha mandado un cobro de más las compañías de teléfono? ¿Cuánto le han cobrado de más? Pero ¿sabe qué? Cuando usted va y le reclama, ¿qué te dicen? Es que usted no leyó acá abajo, ¿verdad? Entonces, una persona que no entiende una ley, un contrato, está haciendo algo o está comenzando algo en el cual después vienen a venir consecuencias. Pero es una cosa, ¿a poco no hay mucha gente que en cierto momento de sus vidas comienzan bien, empiezan bien emocionados, lloran en cada servicio, pero de repente usted empieza a mirar que algo se empieza a apagar en sus vidas, hermano? Algo empieza me recuerdo, yo he mirado a través de mi vida cristiana y como pastor he mirado infinidad de personas que entran cantando, brincando y lloran y a veces me dicen: pastor, ya quiero que venga el próximo servicio porque yo quiero estar ahí. Y entonces uno dice: está bien, espérate, para el domingo nos vamos a reunir. Pero entonces pasa el tiempo y usted empieza a ver que empiezan a menguar y empiezan a faltar y empiezan a decaer y ya de repente se desaparecen y su vida se hace, hermanos, simple y sencillamente nada. ¿Por qué? Porque en realidad no fueron salvos. Yo sé que te va a decir, quizás usted está pensando: no, es que quizás se desanimaron. No, es que no fueron salvos. No conocieron a Dios, no conocieron al Señor. Ya se los dije, hermano, la obra del Espíritu Santo es ayudarnos a vivir una vida espiritual. Amén. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Esa es la obra real del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer posible que cumplamos, hermano, una ley espiritual. En otras palabras, con nuestra propia fuerza y en nuestra propia humanidad, nosotros no podemos cumplir con nada de lo que Dios demande, de lo que Dios exige en nuestra vida. Por ejemplo, mandamientos sencillos. ¿Qué dice la Biblia? Perdonaos unos a los otros, así como somos perdonados o como el Padre nos ha perdonado en Cristo Jesús. Pero es una cosa, hermano, ¿cómo yo puedo perdonar a una persona que me ha hecho mucho mal? ¿Cómo? Si por mí fuera yo le diera veneno para ratas, ¿no? Si por mí fuera, estoy hablando, si por mí fuera, yo le pasaría con el carro encima. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Están aquí conmigo? Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que me ayuda a perdonar? Sí. Déjenme una cosa, mucha gente dentro de las iglesias que no perdonan. Sí, no. Odian a medio mundo. Pero pregunto, ¿a poco no se creen cristianos? Sí. ¿Se creen cristianos? Pero eso no es el cristianismo. Esa es una religión, esa es una religioncilla del montón. No, estoy hablando de la verdadera vida cristiana espiritual.
me han hecho mucho daño, pero la vida, el Espíritu de Dios dentro de mí me ayuda a perdonar. Perdonar así como Dios me perdonó a mí en Cristo Jesús. Entonces, vemos que para cumplir esos mandamientos, dice, ¿a poco no Jesús dijo unas palabras muy difíciles? Amar a vuestros enemigos. Orar por los que los persiguen. ¿Sí? Intercedan por los que los aborrecen. Fíjese, Cristo vino a cambiar todos los papeles. Yo lo he dicho, la ley que decía era ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora el Espíritu de Dios en nuestra vida nos ayuda a realizar que aquel que nos hizo daño, podamos perdonarlo. Podamos tener paz en nuestra vida, en nuestra alma, para perdonar. Así sea nuestro enemigo, así nos odie, nos aborrezca, así no nos quiera, así no nos... Demos una cosa, incluso con aquellos que nos quieren hacer daño y nos quieren matar, o nos quieren hacer grande daño, tenemos que perdonarlos, hermanos. Tenemos que perdonarlo. Entonces el Espíritu de Dios nos ayuda a cumplir esa ley espiritual. Tú de otra manera no vas a poder. No vas a poder, siempre en tu corazón, en tu interior vas a estar resentido, vas a estar odiando, vas a estar... muchas cosas dentro del corazón pasan, hermano, que solamente tú las sabes, solamente tú las conoces. ¿Cómo puedo yo librarme de esas cosas cuando el Espíritu realmente ha venido a mi vida, a mi corazón, a mi persona? Yo me recuerdo, miren, bueno, pero el Espíritu de Dios es quien ayuda al ser humano, al cristiano, a vivir una vida real en el Señor. Dice Efesios 2:8-11, dice 2:8-10, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora fíjense lo que dice, y esto no es de vosotros. O sea, ni la fe ni la gracia es de vosotros. Dice, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios. El 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que, ¿qué, hermanos? Viviésemos en ella. Entonces, fíjese, si usted nota estos pasajes, hermano, la vida cristiana, las buenas obras como cristianos, solo y únicamente las podemos hacer después de que nacemos de nuevo. Después de que hemos conocido al Señor, después de que Dios ha hecho nuestra vida y nos ha dado su gracia y nos ha dado fe para poder nosotros realizar una vida cristiana real. ¿Cuántos están amén, hermano? Solamente después de que nacen de nuevo. Antes no. El deseo de la carne, del pensamiento de la persona no regenerada, el deseo y el pensamiento es solamente andar en la vagancia, andar en el pecado, andar en la maldad, andar haciendo a ver qué daño le haces a otro, viendo a ver quién te hace daño y cómo te tomas venganza, guardar en tu corazón ideas malas, perversas, obscenas, lo que sea. El pensamiento, el corazón no regenerado no puede, hermano, no puede hacer buenas obras. Y ahí es donde hay mucha gente que se confunde, porque entonces hacen buenas obras en la carne, hermano, hacen buenas obras en la carne, llevan comidita, llevan leche, llevan pan a los niños de Tijuana y piensan que ya son cristianos y son los santos de la tierra. Déjenme una cosa, hermano. Si usted no sabe, todo mundo humanamente tiene capacidad de hacer buenas obras. Pero la Biblia habla de las obras. Miren bien, en el verso 10 dice, son las buenas obras las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios ha preparado las buenas obras para que sean las buenas obras en Él las que realmente tienen un valor aceptable a Dios. Ahora, es una cosa, ¿somos salvos por buenas obras? Eso es una mentira. Una persona que dice que yo no soy malo, pastor. Yo no soy malo. Yo cuando veo a alguien en la esquina, yo saco uno de a 20 y generosamente se lo doy. Yo no soy malo. Yo sí veo a alguien que... Porque hay gente, hermano, que dice, no, yo me quito la comida de la boca para dársela al pobre. Es una cosa. Aún así, la Biblia dice que todos somos malos. Amén. Y nosotros debemos entender, hermano,
que nuestra única salvación, nuestra única solución para nuestra vida está rendirnos a Cristo. Rendirnos al Señor. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos da una identidad, hermanos. Nos da una identidad. ¿Sí? ¿Cuántos aquí saben o han oído lo que es el ADN? ¿Saben lo que es el ADN, verdad? Todos tenemos un ADN. Ese ADN es lo que nos identifica con nuestros padres, lo que nos identifica. Bueno, el ADN es básicamente la identificación o identidad biológica personal de cada ser humano, hermanos. ¿Sí? Nuestro pelo, nuestra sangre, las uñas, la piel, el sudor, todo está relacionado a tu ADN personal. En otras palabras, si aparece por ahí alguien muerto, pero es una cosa, si aparece alguien por ahí muerto y los investigadores, los peritos van, investigan y buscan toda clase de muestras, de huellas, y encuentran un cabello tuyo ahí, con ese cabello tuyo, ellos son capaces de encontrarte, identificarte y saber exactamente quién eres. ¿Sí me explico, hermano? Sí, amén. El ADN. Escúchenme, hermano. El Espíritu de Dios es el ADN que Dios nos da cuando nacemos de nuevo. El Espíritu de Dios es quien nos identifica con nuestro Padre Celestial. Y es lo que nos hace sus hijos, hermano. Sus hijos. Porque dice el sacerdote que todos somos hijos de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Le dice que todos somos hijos de Dios. Yo como pastor le digo a él y le digo a todos que eso no es cierto. Eso no es cierto. No todos son hijos de Dios. Que ese es otro tema, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen el ADN de Dios, que es a través de su Espíritu Santo, hermanos. A través de la obra del Espíritu de Dios que va haciendo en la vida del nacido de nuevo. La persona que realmente ha nacido de nuevo, esa persona es marcado con una identidad específica. Una identidad específica. Y déjame decirles, esto tiene mucho que ver. Porque, escúchenme, pongan atención, porque yo trabajo para mis hijos. Voy y traigo el alimento para mis hijos. Yo visto a mis hijos. Yo calzo a mis hijos. Le doy escuela y educación a mis hijos. ¿Me explican, hermanos? No a los hijos del vecino. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto me entendieron? Lo que quiero decir es que la obra real de Dios es marcada directamente hacia sus hijos. Hacia sus hijos. Los que no son sus hijos, Dios simple y sencillamente los deja a que vivan en los deseos que ellos quieren. Los deseos que ellos quieren, porque son los hijos del vecino. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Son los hijos del vecino. Viven como quieren. Pueden llegar crudos a las iglesias. Pueden llegar borrachos a las iglesias. Hay gente que saliendo de la iglesia va en el carro y van maldiciendo. O antes de llegar a la iglesia, se aventaron un pleito en el carro y la tuya y que no era tuya. Ya, vete a la iglesia, bien sanos. Pero es una cosa, esa no es la obra del Espíritu de Dios. La obra del Espíritu Santo es que Dios provee y hace toda una obra de regeneración en la vida de sus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Porque lo dice Juan 1:12, póngalo para que lo vean y lo reparten siempre. Dice a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos, hermanos, hijos de Dios. Pregunto, ¿todos creen en Cristo? Sí, ¿qué dijo sin para correr, hermanos? ¿Todos creen en Cristo? ¿Todos creen en Cristo, hermano? No todo el mundo cree en Cristo. No todo el mundo cree en Dios. Ahora, pero sí creen en Dios. Bueno, es que también los demonios creen en tiembla. Pero cuando nos referimos a creer en Cristo, nos referimos a obedecerlo, a amarlo, a seguirlo, a dejar la vida pasada y empezar una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Me explico, iglesia? Eso es creer en Cristo.
El Espíritu de Dios, hermano, nos da muestra de una identidad a quien pertenecemos. Ahí mismo en Juan capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice, Juan 3, 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, ¿cuántos aquí saben que nosotros somos expertos para engañarnos bien y bonito unos a otros? Amén, amén. ¿Usted sabe lo que hay en el corazón del que está a su lado? No. Usted no sabe. Pero es una cosa, la persona que está ahí, cada uno en individual, sabemos lo que hay en nuestros corazones. Mira hacia su interior, mira hacia su corazón. Usted realmente tiene una identidad de Dios en su vida, en su persona, en su ser, en su interior. Lo que es nacido de la carne, dice otro pasaje, el que piensa en la carne solamente hace las obras de la carne, siempre, desde que se levanta hasta que duerme. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa Espíritu es? Que ha nacido espiritualmente, que su vida espiritual ahora tiene una, ¿cómo se puede decir? Una identidad con un Padre espiritual, con un Padre celestial, con un Dios que sabe, que lo ama, que lo honra, que un Dios que lo cuida, que lo protege, un Dios que está ahí siempre con él. Segunda de Corintios 13:5, no lo busque, dice, segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si están en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Te quiero preguntar, ¿amas a Dios con todo tu corazón? Amén. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Amas a Cristo? Amén. ¿Amas a Cristo con todas tus fuerzas? ¿Oras? ¿Confías en Él? Amén. ¿Confías en Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida? ¿Sí? ¿Tienes esa plena confianza? ¿Tienes, hermano, ese deseo constante de estudiar su palabra? Ya soy menos amén, ¿verdad? Pero es una cosa, ¿tienes el deseo de estudiar su palabra? Pones atención, ¿la entiendes? Amén. ¿Entiendes la palabra de Dios? Amén. ¿Entiendes la voz de Dios? ¡Qué tremendo! Hasta en eso hay una identidad. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Como ovejas de Dios entendemos el mensaje de la palabra de Dios. Cuando no somos ovejas de Dios, hermano, cuando no somos ovejas de Dios, nuestro lenguaje de chivo, de cabra, nos dejan de qué habla el pastor. ¿Quién sabe la mera verdad? ¿Quién sabe? Pero ya vamos. ¿Quién sabe? Pero ya sube del carro, pero vamos, porque ya tengo hambre. Contesten amén. ¿De qué habla el pastor? Sepa. Pues yo no me que había versos por ahí, pero no. Es una cosa, ese es el pensamiento de una persona no regenerada. David, en varios de los salmos, él expresó, hermano, que la palabra de Dios a su alma le era como miel, a su alma le era deleitosa, a su alma le era lámpara, ¿sí o no, hermanos? Una de las cosas primordiales que una persona nacida de nuevo es cuando tiene amor, y no solamente amor, tiene empatía, y no solamente empatía, tiene deseo por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el alimento. Hace un rato te decía, ¿verdad? Tú le provees a tus hijos, calzas, vistes y educas a tus hijos. Y debe decir una cosa, hermano, tus hijos no dependen totalmente de ti. Sí. Hermano, no dependen totalmente de ti. Y tus hijos cuando necesitan algo, ¿a quién van? Imagínate que tu hijo vaya con el vecino: oiga vecino, necesito zapatos, cómpramelos, ¿no? ¿Verdad que no hacen eso? Tus hijos van a ti. Un hijo de Dios anhela, requiere, siempre busca la palabra de Dios. Continúo con la pregunta. ¿Amas a tus hermanos debidamente? ¿Los amas con un corazón sincero? Porque la Biblia también dice, hermano, nos enseña que en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. La pregunta es, hermano, si todo esto es real en tu vida, si todo esto es real en tu vida, todo esto es una realidad en tu persona, en tu ser,
Pero si tú vienes a la iglesia, no traes ni Biblia, ni ganas de estar aquí, ni deseos de estar aquí, ni el anhelo de nada con Dios. Hay una cosa, hermano. Bien dice Pablo, examínate a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Examínate a ti mismo. Quizás alguien te engañó por allá. Hace 20 años te dijo, ya hiciste la oración del pecador. Sí, aunque eres cristiano. Es una cosa, esa oración famosa del pecador, yo creo firmemente, hermano, que ha engañado a más cristianos que Satanás mismo. ¿Cuántos miles de personas no han hecho la oración del pecador y se creen nacidos de nuevo? ¿Sí o no, hermano? Mire, hay un hombre que hace poco leía el documental de unas personas, o sea, un pastor hizo una investigación de personas que tienen empresas de pornografía, revistas y películas pornográficas. Y fueron entrevistados a esas personas y les preguntaron, ¿y tú qué religión profesas? ¿Qué creen que dijeron que eran esas personas, hermanos? Cristiano. ¿Qué eran? Ninguno de ellos dijo, soy ateo. Los que producen vinos, licores, fueron a preguntar, porque en eso se trataba la encuesta, investigar a los dueños y a los primeros promotores de las cosas que más pervierten a la humanidad, a los productores de licor, de cerveza, de pornografía. Bueno, les preguntaron, ¿ustedes qué religión profesan? Hermano, ninguno de ellos dijo, soy ateo, ninguno. Hubo otros que dijeron, no, yo soy budista, yo soy gnóstico, pero la mayoría dijeron, soy cristiano. Y le hicieron una pregunta que me llamó mucho la atención. Dijeron, ¿pero eres te consideras nacido de nuevo? Y dijeron, oh, claro, yo soy nacido de nuevo. Hermanos, si eso es ser nacido de nuevo, entonces el evangelio es una farsa, hermanos. Sí, amén. Si eso es nacer de nuevo, entonces el evangelio es un chiste. Sí, así es. Pero gracias a Dios que tenemos su palabra, ¿sí o no, hermanos? Amén. Que nos da la muestra real de los verdaderos nacidos de nuevo. ¿Se oye duro? Sí, es muy duro, pero es la realidad. Es la realidad y es la verdad. La obra del Espíritu Santo, después de habernos hecho nacer de nuevo y nos da un ADN nuevo, la obra del Espíritu de Dios, hermano, es dirigirnos a Cristo, dirigirnos al Señor Jesús. El Espíritu de Dios te lleva a obedecer y a doblegarte ante el señorío de Cristo, hermano. Tú no puedes ser cristiano sin Cristo. No puedes ser nacido sin Cristo. Tú no puedes decir que eres cristiano, porque de hecho, ¿qué significa cristiano? Un pequeño Cristo. Eso es lo que significa literalmente la palabra cristiano del griego original. Significa un pequeño Cristo, que no significa cristiano chiquito, significa personas que siguen a Cristo Jesús. Déjame decirle esto, hermano. El Espíritu de Dios, cuando realmente está en nuestras vidas, en nuestras personas. La semana pasada le dije una cosa muy dura, muy difícil. Yo después la escuché. Fue una verdad, pero a veces yo sé que soy como una pedrada así en la frente. Y dije que hay personas que hablan en lenguas dentro de las iglesias, hablan en lenguas, son hasta profetas, supuestos profetas de Dios. Pero son peor personas que muchas personas perdidas. Rápidamente, aquí en la ciudad, ya hace mucho tiempo, ya ni me acordaba yo, les comentaba a unos hermanos, aquí en la ciudad hay un profeta que está por ahí, por el norte. No les quiero dar la dirección, pero está más o menos por allá, por la California. No sé qué. Porque van a ir a correr para allá. Bueno, ese profeta, un día me llamaron del hospital. Y me dijeron, pastor, ¿puedo venir a orar por mi...? Era su esposo, me llamó la esposa. Me dijo, ¿puedo venir a orar por mi esposo? Está muriéndose, tenía cáncer el hombre. Sí, claro que sí, voy para allá. Cuando llego yo ahí, me dijo, pero usted, ¿cuánto nos va a cobrar? Cuando me preguntó eso, es una cosa, pues a mí sí me sorprendió, hermano. Le dije, pero ¿por qué piensas que te voy a cobrar algo? Dice, no, es que le hablamos a un profeta, ya me dijo el nombre, y temprano nos dijo que iba a venir, pero si nosotros le dábamos una ofrenda de amor de $500. Ah, bueno, esos son sus negocios, ¿saben?
Y entonces le dije, ¿vino? No, dice, lo estuvimos esperando todo el día. Y hace como una hora le volvimos a llamar. Y ya no nos contestó el profeta, nos contestó uno de sus secretarios, quién sabe quién era. Y nos dijo, hermanos, el profeta sí quiere ir y va a ir para allá, pero anda súper ocupado. Es más, me dijo que no podía por 500, iba si le daban una ofrenda de $1000. Déjeme decir una cosa, hermano. Déjeme decir una cosa. Es a eso a lo que me refiero. Y usted escucha hoy hablar a ese profeta y supuestamente él está lleno del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga una cosa? Esas personas son hijos de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque las obras de Satanás hacen. ¿Cuántos saben entendiendo, hermano? ¿Te ves una cosa? ¿Cristo alguna vez cobró por algo? No. Así en cambio estos hombres falsos, y no solamente estos, muchas personas, hermano, hacen obras que van en contra de la palabra de Dios, pero ellos dicen que son de Dios porque hablan supuestas cosas. Yo sé que es difícil y eso destruye nuestros castillos en nuestras mentes y en nuestras personas y nos hace sentir profundamente mal porque sentimos como que hay algo que se nos echa en cara. Debe ser una cosa, tú no tienes la culpa, a ti te educaron mal, te enseñaron mal, esa es la verdad, te enseñaron mal, te educaron mal. Usted sabe, por ejemplo, en nuestro grandioso México, usted sabe que muchos jóvenes allá, ¿saben por qué se hacen sicarios? Porque ya lo ven como una fuente de trabajo y lo ven como una manera de modus vivendus. ¿Me explico, iglesia? ¿Para qué ir a la escuela? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ir al colegio? Si me dan un arma, me pagan por andar cuidando ahí a alguien, por hacer de sicario, $3,000, $4,000, $5,000 al mes. ¿Para qué voy a la escuela? Pero ya muchos jóvenes, por eso es que los carteles de narcotráfico en México se han hecho muy poderosos porque cuentan con la ignorancia de la gente. Pero déjame decir una cosa, el narcotráfico y el sicarismo ¿es un trabajo? No. Son mal educados, están mal educados. De la misma manera, iglesia, de la misma manera, mucha gente dentro de las iglesias no sabe lo que creen. ¿Saben por qué? Porque simple y sencillamente vinieron siguiendo una escuela equivocada. Ya les doy un ejemplo. Si yo hago un documento y cometo errores ortográficos, hermano, si hago un documento y cometo errores ortográficos, pero le hago copia y se los regalo a cada uno de ustedes, pregunto, ¿no acaso estoy transmitiendo los errores ortográficos que hice yo? Sí. De la misma manera, cuando hay errores, hermano, en las doctrinas y en las enseñanzas, lo único que se hace es retransmitir los errores a otras personas. La Biblia nos enseña, hermano, que el Espíritu de Dios, una obra esencial, tú no puedes ser cristiano si no amas, adoras, sirves, estás sujeto y sometido a Cristo Jesús con todo tu corazón. No puedes ser cristiano. No puedes ser cristiano. Yo soy estadounidense, pero amo a México. Soy estadounidense, pero todo mi trabajo lo hago para México. ¿Sabes una cosa? ¿Se puede hacer eso? No. ¿Hermanos? No. Si usted alguna vez es ciudadano de este país, no sé una cosa, usted aceptó a este país como su nación. Amén. Cuando usted creyó en Cristo, usted renunció a su vida pasada para vivir, amar y servir a Cristo Jesús, hermano. Amén. Entonces una persona que es cristiano, que ha nacido de nuevo, el Espíritu de Dios lo lleva, hermano, y lo dirige a Cristo Jesús. No pierden esto. Juan 15:26. Fíjense, hermano, Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, subraya esa expresión, me encanta siempre que le llama el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Fíjense lo que dice. ¿Qué hará el Espíritu Santo? ¿Qué hará? Dará testimonio. Él dará testimonio acerca de mí. Ahí comienza la obra del Espíritu de Dios. Ahí comienza la obra del Espíritu de Dios. Dice Juan 16:14. Fíjense lo que dice Juan 16:14. Él se refiere al Espíritu Santo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermano, debe ser una pregunta. Ustedes saben, por ejemplo, y yo
yo sé que a veces tomamos de ejemplo a la Iglesia Católica para todo, pero pues bueno, no hay mejores ejemplos que eso. Pero es una pregunta. ¿Usted sabe que dentro de la Iglesia Católica hay un movimiento que se llaman carismáticos? ¿Sí lo han oído? Y esas personas dicen que, hermano, esas personas dicen que el Espíritu Santo ha venido a ellos. Y déjenme decir una cosa, si hay algo que les sorprende, esas personas también hablan en lenguas y profetizan y sueñan. Déjenme decir una cosa. ¿Pero saben cuál es la diferencia? ¿Saben cómo podemos identificar que no es el Espíritu Santo? Porque ellos, aunque hablan todas esas galimatías y todas esas cosas, ellos no honran a Cristo, hermano. Todavía siguen en una vida en la cual tienen santos y vírgenes y tienen toda esa clase de idolatría. El Espíritu Santo, claramente dijo Jesús, el Espíritu Santo dará testimonio de mí, el Espíritu Santo les hablará de mí. ¿Sabes por qué? La semana pasada te lo decía, porque el Espíritu Santo cuando está en tu vida, quita de tu corazón y de tu alma todos los ídolos. No los escucho, iglesia. Todos los ídolos, todas estatuas e imágenes falsas y erróneas, las quita de ti. El Señor inmediatamente, pregunto, no cuando te convierte en lo primero que piensas que viene a tu mente, Señor, pero entonces todas mis imágenes en mi casa, ¿qué haces con ellas? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Sabe qué? Una de las cosas que el Espíritu de Dios hace es que nos hace entender que las imágenes no tienen poder. Que las imágenes son hechas por los hombres. ¿Me explico, hermanos? Que las imágenes, esas imágenes que tanto veneran el mundo y las personas que tanto las tienen en altares y con velas, hermano, las venden en Tijuana a $5. ¿Están aquí conmigo? Las venden en Tijuana a $5. Y si te llevas dos, te regalan al niño Jesús. ¿Me explico? ¿Sabes qué quiere decir eso? Que la idolatría es simple y sencillamente un negocio hacia la ignorancia de la gente, hermanos. Escúchame, hermano. Cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, el Espíritu de Dios te lleva. Es como que te agarra de la mano. Te agarra de la mano y te lleva a los pies de Cristo Jesús. Y te hace entender que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y te hace entender que Él es el único Dios y no te das imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás. Solamente a tu Dios honrarás. Esa es la obra del Espíritu de Dios. No solamente una idolatría de imágenes, una idolatría del corazón. Porque hay gente que no adora imágenes, pero a cómo adoran los trabajos. Hay gente que no adora imágenes, pero a cómo adoran el dinero, ¿sí o no, hermanos? Hay gente que no adoran imágenes, pero a cómo adoran a las mujeres o a los esposos. Eso es idolatría. Hay gente que adora a los hijos. Yo le llamo sus becerritos de oro. Los adoran. Eso es idolatría. Cuando tú entiendes a Cristo, cuando el Espíritu de Dios es real en tu vida, el Señor te hace quitar todo ídolo, toda imagen, y te pone tus ojos centrados en Él, en Cristo Jesús. Y ahora tú ves a Jesús, lo ves y entiendes que solamente Él es el único Señor y Salvador de tu vida. El Espíritu de Dios, hermano, fue enviado para que la iglesia se centrara en Cristo. Es más, no en el pastor, no en ningún ser humano, sino en el Señor Jesús. El Espíritu Santo vino para que el creyente pudiera identificar claramente a Jesús, su obra en la cruz, su obra de redención, su obra de intercesión ante el Padre, o sea, la obra eterna del Espíritu Santo, hermano. A eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a la voluntad del Padre y es quien nos guía diariamente hacia Él, hermano. Siempre ha sido su parte esencial del Espíritu Santo, hermano, la guianza. El Espíritu de Dios es quien nos guía. Es quien nos guía a la verdad. Hace un momento leímos un pasaje de verdad. ¿Cómo le llama Cristo al Espíritu Santo? ¿El Espíritu de qué? De verdad. De verdad. ¿Se recuerdan que Jesús dijo que Él nos guiará a toda qué? Toda verdad, no a toda mentira. Toda verdad. No hay eso de una mezcla de mentira, error y verdad. Eso es diabólico. Eso no es correcto. Una persona llega a la verdad, sus ojos son alumbrados, su espíritu es alumbrado y empieza a entender la verdad. Y esa verdad se empieza a hacer
su alma, en su corazón, en su ser. Empieza a identificar lo que es verdadero de lo que es falso. Nos venimos a convertir en expertos, por así decirlo, de lo que es verdadero y lo que es falso. Hoy en día vivimos no solamente en un mundo muy avanzado, también vivimos en un mundo donde todo se falsifica, ¿sí o no, hermanos? ¿No? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Todo se falsifica, ¿sí o no? Un reloj Rolex de $30,000 te lo venden por $500. Entonces la persona que no sabe le mira ahí que dice Rolex y tiene diamantitos alrededor y se ve muy bonito. Dice, ¿de veras es Rolex? Sí, es Rolex. Y entonces te enseñan también un certificado hecho por ellos, sí, es Rolex. Oye, esta bolsa de veras sí es Coach, de veras sí es Coach, pero las Coach cuestan $500. No, pero esta te la vendo por $80, pero es Coach. Pregunto, ¿sí o no? Hoy vivimos en un mundo donde todo falsifican. Pero el que sabe, sabe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo sé que ya me metí con sus bolsas y eso casi es un pecado, pero déjame una cosa, hermanos, déjame una cosa. ¿Usted puede identificar lo que es una verdadera de una falsa? ¿No puede? A ver, ¿quién puede identificar una bolsa falsa de una verdadera? Sin pena, levanta la mano, ¿quién pudiera? ¿Nadie? Hermano, no me atrevan a decirme que yo sí sé. Yo sé que saben, pero les da pena. Digo así que levantara la mano para que todas las hermanas fueran con usted, amén. Los relojes, los zapatos, la ropa, muchas cosas son falsificadas. Pero una persona que sabe y te puede decir, ¿sabes qué? Esa no es verdadera. Y te puede decir, ¿sabes qué? Esa sí es original. Lo que estoy dando a entender con este ejemplo es que cuando usted escucha al predicador, cuando usted lo escucha, usted puede decir, aquí me huele a gato encerrado. ¿Cuándo se la mena? Espérate. ¿Por qué el pastor nada más habla de dinero? ¿Por qué el pastor nada más habla de sus viajes? ¿O no? ¿Por qué el pastor nada más habla de sus hazañas? ¿Y acá me van a hablar de Cristo? ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero como hoy en día hay muchos borregones que no se enteran ni les importa, ni les interesa si les están diciendo la verdad o no, y llegan y no identifican nada, porque no saben identificar entre lo verdadero y lo falso. Y te voy a decir, la realidad del problema real es que el Espíritu de Dios que no habita en ellos es quien los hace estar en blanco. Pero es una cosa, hermano, si nosotros nos entendemos que llegamos a un lugar y nos emocionamos y sentimos bonito, tú puedes sentir eso dentro de un teatro. De hecho, ¿alguna vez usted ha ido al cine a ver una película? ¿Ha visto una película? Pregunto, ¿usted no sale hasta emocionado? ¿No? Perdón, hermanos, pero es la realidad. Hay cosas que nos emocionan. Usted va a la montaña mágica y se sube y se baja emocionado. Yo les digo una cosa, las emociones no son no son el parámetro para medir la realidad de la verdad en nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos guía. Dice Isaías 63, verso 11, dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar por el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los dio por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El Espíritu de Dios es quien nos guía. Fíjense, usted mira aquí en la expresión, hermano, en el verso 12, fíjense en el verso, si este verso 12, sí, dice, en el verso 13 dice, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué usa esa expresión, ese ejemplo? No sé si un día se los dije, pero si hay un animal en el cual tú puedes confiar ciegamente en pleno de la noche,
para que te lleve de regreso a tu casa es un caballo, hermanos. Es un caballo. En otras palabras, con el caballo tú te montas y te puedes ir 500 millas. Bueno, por así decirlo, ¿verdad? 100 millas. Tú le dices al caballo, de una manera le dices, vamos para la casa. Tú te puedes dormir arriba del caballo y amaneces en tu casa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si hay algo en esos animales, es eso. Por eso el escritor aquí el profeta Isaías usa expresión, usa este ejemplo. Dice, como caballo los guiaste por el desierto. Hermanos, en los tiempos que vivimos, donde en cada esquina hay una iglesia, ¿o no? Cada esquina hay una iglesia. Y tú te puedes meter a cada una de ellas, y ahora sí, como dicen por allá, cada loco con su tema. ¿O no? Y escuchas, prenden la radio. ¿Cuántos predicadores hay en la radio? Cientos. Y cada hoy en día cualquier persona que se revela, se enoja el hermano, se agarra la mitad de la gente y va y se vuelve a su iglesia, ¿sí o no? Es tan fácil eso ya. Entonces la gente dice, pero ¿por qué ¿cuál es la pregunta que se hace en medio mundo? ¿Cuál es la religión verdadera? ¿Sí o no? ¿Cuál es la religión verdadera entonces? Déjeme decir una cosa. Esto no es obra humana. El Espíritu Santo que viene a la vida del nacido de nuevo lo guía a toda verdad. Dice Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es un Espíritu verdadero que nos guía a toda verdad y nos lleva a lo verdadero y nos hace abrir los ojos de la mentira y del error y del engaño y nos hace entender sabiamente, prudentemente el Espíritu de Dios en nuestra vida. Nos hace entender la realidad de lo que vivimos y dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, si realmente el Espíritu Santo está en nuestras vidas y en nuestro corazón y en nuestra alma. El Espíritu de Dios te guía, te hace oír la palabra y te hace sentar dentro de ti y te dice, ¿sabes qué? Eso es verdadero, eso es verdad. Pero también el Espíritu de Dios en tu vida te hace decir, ¿sabes qué? Lo que está diciendo ese hombre es una vil mentira. ¿O no? Y déjame decir una cosa, todo pastor, todo maestro en la tierra debe de estar dispuesto a explicar por qué enseña lo que enseña. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Alguien viene a mí y me dice, pastor, a ver, pastor, explíqueme por qué usted enseña esto. Yo tengo que tener no solamente el deseo, tengo que tener las pruebas, hermano, de que lo que enseño es bíblico. Amén. ¿Pero qué hacen muchos? No, ahorita no tengo tiempo. Habla con la secretaria que te dé una cita. ¿Para cuándo? Para dentro de 1000 años. Y se hacen los inalcanzables. Pero es una cosa, eso es inaceptable, hermanos. Eso es inaceptable. Todo maestro tiene que tener, hermano, tiene que tener el tiempo y el deseo para enseñarle a su gente. A la gente que Dios ha puesto a cuidarlo como pastor. El Espíritu de Dios, hermano, nos ayuda a ministrarnos unos a los otros. ¿Sí? A veces piensa, y debemos de entender esto, hermano, el Espíritu de Dios en nuestra vida nos lleva a animarnos unos a los otros, a procurarnos unos a los otros. Dice Hebreos 10:23. Fíjense, léalo conmigo, hermano. Hebreos 10:23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, dígalo conmigo, unos a otros, unos a otros, para estimularnos a qué, hermanos, y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos ya lo tomaron por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Una de las labores que hace el Espíritu de Dios, hermano, es llevarnos a entender
el deseo y el anhelo por los hermanos. El deseo y el anhelo por los hermanos y animarlos a que se congreguen y estén con nosotros. Ahora, vuelvo a decir, hay gente que tú las llamas y le llamas y le llamas y le llamas y simple y sencillamente nomás no reaccionan, ¿verdad, hermanos? Bueno, entonces el Espíritu de Dios realmente está en sus vidas. El Espíritu Santo está en su vida, porque el Espíritu de Dios, otra de las labores y de las obras que hace en nuestra vida es hacernos obedientes, ¿o no, hermanos? Éramos desobedientes, pero ahora somos obedientes. Oye, yo dejo de venir 2 o 3 semanas, alguien me llama. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en la iglesia? Pasó, hermano, hermana, discúlpeme, ahí voy a estar, yo tengo que hacer una obra que tengo que hacer. Y ahora, ¿entendemos? ¿Está enfermo? Me enfermé 2 semanas, pastor, no puede estar. Me cambiaron el sketch de mi trabajo, pastor, 2 semanas no puede estar. Pero aquí estoy. Pero ya cuando una persona, hermano, ya agarra el fin de semana, porque sus afanes, no, me voy a aventar unas vacaciones cada semana y ya no tengo deseo de ir a la iglesia cada semana. No es una cosa, no sé, ¿verdad? Pero esas personas necesitan ver y observar si realmente han nacido de nuevo. Porque una de las cosas dice aquí, dice aquí la palabra, no dejando de congregarnos como muchos que, hermano, tienen por costumbre. Fíjense, si en aquellos tiempos el escritor le habla a los hebreos, le dice que ya algunos estaban agarrando la costumbre de no congregarse, ¿cuánto más en los tiempos que vivimos, ¿sí o no, hermanos? Por último, el Espíritu Santo es quien nos da poder para servir, hermano, en obediencia. Para servir al Señor en obediencia. ¿Alguna vez le han regalado a usted, o no sé, a alguno de sus niños, hermano, que le recibe un regalo y cuando lo abre en la casa o lo abre después, o va y lo compra, va alguien y compra un regalo, un juguete, y llega a la casa y cuando lo abre se da cuenta que el juguete requiere pilas? ¿Le ha pasado eso? ¿Cuánto le ha pasado eso, hermano? ¿Verdad que sí? Pero es una cosa. ¿Usted cree que el Señor te daría una vida cristiana sin pilas? No. Nos tranquilos. No. El Espíritu de Dios es la fuerza interna dentro de nosotros que nos enseña y nos lleva a servir al Señor. Sí, amén, amén. Cristianos sin pilas, hermanos. Como decía mi abuelita, válgame Dios. No hay fuerza que nos mueva a servir y amar al Señor, a comprometerse, a hacer. Que de hecho muchos, voy a usar la expresión, y yo sé que mucha gente, pero muchos, en vez de crecer en madurez, han crecido en mañas, hermanos. Se han hecho mañosos. No te comprometas con nada. No te comprometas con nada así para que no tengamos ninguna obligación con la iglesia. ¿Cuántos se lo mismo? Sí, amén. ¿Sí me explicó? Sí. Y como no hay nada que los comprometa, simple y sencillamente pues pueden desaparecer a la hora que sea y regresar a la hora que sea y venir cuando quieran y no venir cuando quieran. Déjenme decir una cosa, hermano. Eso es un cristianismo sin pilas. Sí, amén. El Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestra persona, lo que hace es traernos la fuerza para servir al Señor, hermanos. Amén. La fuerza para servir al Señor. Nuestra vida se convierte, cuando tú naces de nuevo, te conviertes en un discípulo del Señor. Y empiezas a aprender cómo servirlo, en qué servirlo. Dios te ha dado dones a tu vida, ha dado dones a tu persona, y esos dones ahora los sirven para el Señor. Un ejemplo. ¿Tú eras músico cantinero? ¿Eras músico de ganar las pachangas? ¿Eras músico perdido que andabas cantando a las hormigas, lo que sea? Cuando tú te conviertes, esos dones ya no los ofreces a Satanás, ya no los ofreces al mundo, ahora los ofreces a Dios. Sí, amén. Tienes muchas habilidades, tienes muchas cosas en tu vida. ¿A quién las ofreces? El Espíritu de Dios en tu vida, en tu persona, las trae para que las sirvas y las rindas al Señor, hermanos. Al Señor Jesús. ¿Me explico, hermanos? Amén. Amén. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Dice Efesios 3:20. Fíjense lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas
cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. ¿Dónde? Nosotros. ¿En dónde más? En nosotros. En nosotros. El Espíritu de Dios está en tu vida. A lo que te va a llevar el Espíritu de Dios es a servir al Señor, Sí, amén. a mejorar tu vida, a consagrarte en tu servicio, en tu obra al Señor Jesucristo. Ya les dije y les daba un ejemplo, hermano. Les he dado un ejemplo. Imagínense que yo me ausente cada fin de semana, hermanos. ¿Y dónde está el pastor? No, pues estaba jugando una campaña. Ok. ¿Y dónde está el pastor? No, fue a dar una conferencia. ¿Y dónde está el pastor? No, pues se fue a llevarle la palabra a los chinos. No. ¿Me estoy explicando, hermano? Sí, amén. Pues una cosa, mi labor y la labor de cada uno de nosotros es que sirvamos, honremos y vivamos para Cristo Jesús, hermanos. Amén. Ahora usted dirá, no, eso a mí se me hace mucho, pastor. Yo pensaba que el cristianismo era otra cosa. Yo pensaba que el cristianismo, ser cristiano, era ir a la iglesia cada domingo y pues persignarme y ir para mi casa. Es una cosa, no es así, hermanos. El cristianismo es una vida nueva. Amén. La vida en Cristo es una vida nueva, hermanos. La vida en Cristo es una vida de servicio, de honra, de gloria para la gloria de nuestro Dios. Sí, amén. Amén. La vida en Cristo es elementalmente servir y vivir para el Señor, hermanos. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Vivir para el Señor. Honrar a Cristo. Honrar al Señor. Esa es la vida nueva que el Señor da. Te dije hace un momento, ¿verdad? Qué tremendo que te llegas a tu casa y tienes un juguete muy bonito y dices, no, necesita pilas. No es una cosa, hermano. Muchos de nosotros, cuando nacemos de nuevo, empezamos a andar, empezamos a aprender una vida nueva en el Señor. Amén. Para Él. Sí, amén. Amén, hermanos. Amén. Y Dios te ayudará. Dios te va a ayudar. Dios va a hacer una obra. Pero vuelvo a decir, para que Dios haga una obra, tú necesitas nacer de nuevo. Sí, amén. Si no, vas a seguir en la misma. Vas a seguir en la misma situación. Nacer de nuevo y empezar a servir al Señor. Amén. Amén. ¿Quién es su rostro? Vamos a orar.